Mi alma adora la gloria de Elohim. Y podemos, ¿verdad?, ponernos en contacto, porque esto está hecho desde el principio en el libro de Génesis. Nos habla sobre el día de reposo. Después más adelante en el libro de los Éxodos, mal traducido, pero llamado Shemot, también tenemos lo mismo en el libro de Deuteronomio, y así sucesivamente vemos entre los 10 mandamientos, las 10 palabras que le dio, o 10 instrucciones que le dio primordialmente, básicamente, al pueblo, Yahweh de los ejércitos. Sí, Señor, aleluya. Mi alma adora la gloria de Elohim. Gloria, Han estado siempre ahí en nuestras Biblias, pero las personas no nos han querido enseñar esto porque simplemente han sido influenciados por el enemigo desde Roma y Grecia. Esto tiene historia. Amén. Bueno es el Señor. Yo quiero darle la bienvenida a las visitas al hermano Santiago, que siempre está con nosotros, es parte de la familia, un buen amigo mío de hace muchos años. Y todos ustedes, verdaderamente para mí, pues, es un gozo verlos nuevamente en este lugar. ¿Cuántos adoran en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? Amén. Es bien importante, mientras se pueden sentar, denme un minuto antes de comenzar a predicar la palabra. Mientras estaba escuchando a nuestro hijo Christopher, ¿verdad?, y entonar esas alabanzas, y siempre, ¿verdad?, yo he tenido, y quiero pues compartir esto con ustedes, he tenido la interpretación de que cada alabanza tiene un testimonio de lo que puede hacer nuestro Dios, ¿verdad?, que Él es poderoso. Yo verdaderamente puedo hablar de muchos testimonios, pero eso sería para un maratón de testimonios y yo me tomaría la mitad de la noche. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Porque Él ha hecho tantas cosas grandes en mí, pero es que le he dado la oportunidad. Él dice la palabra que Él toca la puerta, si tú abres, Él entra y cena contigo. Y cuando dice que cena contigo, la cena, espiritualmente hablando, es su palabra, es su pan. Entonces Él te instruye y deja, ¿verdad?, que tú recibas la revelación, y así, de esa misma manera, tú coges cada uno de estos códigos y los haces parte de tu vida, y tu vida comienza a evolucionar de una manera preciosa. Y al tú ser parte de su reino, pues tú vas a recibir, ¿verdad?, todo aquello que está guardado para los que le aman. ¿Cuántos adoran a ese gran Elohim en esta hora? Yod Hei Vahei, como se llama en hebreo. Amén. Ahora sí les voy a pedir que se pongan de pie, porque saben que el tiempo nos traiciona. Necesitamos, ¿verdad?, traer la palabra de nuestro Elohim. Y quiero que busquen la Biblia en el libro de los Éxodos, según nos los enseñaron los grecos romanos, pero su nombre original es Shemot. Y vamos a estar hablando sobre eso en esta preciosa mañana del Shabbat. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Te adoramos. Dios, aleluya. Éxodo, capítulo 1. Santo eres Yahweh, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Como la palabra es santa y sabemos, como dice el Shema, que nuestro Yahweh es uno solo, vamos a leerla en el nombre de su Hijo, que es Yeshua HaMashiach, y esta iglesia que está en victoria dice: amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se pueden sentar. Aleluya. Y la porción bíblica en hebreo, la parashá de este Shabbat, será Shemot, que significa nombres. Shemot significa nombres. Yo quiero hacer una pequeña introducción antes de comenzar a predicar la palabra, porque los grecorromanos le pusieron a este libro de Shemot, como originalmente se le llamó, se le tituló, le llamaron o lo nombraron como el libro de Éxodos o de la salida, algo que no significa lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos
una distorsión en nuestra creencia, y por eso es bien difícil ahora poder entrar a muchos hermanos, a menos que el Ruach HaKodesh, o sea, el mismo Espíritu de Yahweh, toque sus corazones y sus mentes y los convenzan de la verdad. ¿Cuántos adoran en esta? El libro de Shemot significa nombres. Usted sabe que el nombre que los judíos le dicen a Yahweh, por no mencionar su nombre, le dicen Ha-Shem. Ha significa él y Shem es nombre. Por eso este libro se llama Shemot, nombres. Y encabeza el capítulo 1, comienza con los nombres de los hijos de Israel. ¿Usted está entendiendo cómo va esto? Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos la palabra. Pero yo quiero sacar de esta versión bíblica algo muy importante. Muchos sabemos, ¿verdad? Como nos explicaron del libro de Éxodos. Sabemos la historia, sabemos la biografía de José, sabemos la biografía de Jacob, de todos sus hermanos en aquella gran nación llamada Egipto, cuando ellos entraron como huéspedes a ese lugar, como invitados, como que ellos llegaron a gozar de todas las riquezas de Egipto, porque su hermano José, a través de Yahweh, ¿verdad? La mano de Yahweh estaba con José, y José pues guardó esa nación de una catástrofe que era una hambruna por 7 años. ¿Cuántos adoran en esta hora? Y es bien importante que ustedes entiendan que muchas de las veces cuando el ser humano entra a otra nación que no es la suya, que tiene otro lenguaje, comienzan a cambiar los nombres de sus hijos. Por eso es que en este libro encabeza con una lista de nombres originales en hebreo, y el libro se llamaba Shemot, nombres. ¿Por qué? Porque esta era la nación que Yahweh había escogido. ¿Cuántos adoran en esta hora? Y ellos no cambiaron sus nombres. Es como, por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo en mi familia. Mis hijos tienen nombres hispanos, ¿verdad? Pero hay uno que yo le cambié el nombre y se lo traduje en el término inglés. Como mi nombre es Luis Antonio, mi segundo nombre es Antonio, al segundo hijo mío le puse Anthony Luis. Usted ve cómo hubo un cambio. Pero ¿qué sucede? Ahora yo entendiendo las raíces hebreas y entendiendo el significado de los nombres, yo quiero que ustedes entiendan que en el nombre de las personas hebreas tiene también una esencia, tiene que haber algo con su carácter, tiene que haber algo con su llamado, con su propósito, y por eso es que ellos mantuvieron sus nombres originales para poder multiplicarse en medio de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y todas aquellas otras naciones que son todos los hermanos de José. ¿Cuántos adoran en esta hora? Y esos nombres, como dice esta parashá bíblica, son los nombres que hoy en día nosotros podemos, ¿verdad? Tener la esencia de esos nombres, entendiendo, ¿verdad? Que cuando esta mujer comenzó a parir estos hijos, la mujer de Jacob, ella decía: a este le llamaré Judá porque mi alabanza hacia ti, a este le llamaré Simeón, a este Rumén porque me escuchaste, porque, ¿verdad? Y tenían un significado cada uno de esos nombres, y nosotros no tenemos todavía la esencia bíblica de lo que significa mantener los nombres del Señor, Kadosh, como dicen hebreamente, los nombres santificados, para que nosotros entendamos también su significado. ¿Cuántos adoran en esta hora? Asimismo, pues nosotros tenemos otros nombres en la Biblia, como son los 5 libros de la Torá, que se llaman Bereshit, Shemot, que es el Éxodo, Vayikra, que es el libro de los Levíticos, Bamidbar, que es el libro de Deuteronomio, y Devarim, de número, y Devarim, el nombre de Deuteronomio. Y todos estos nombres tienen unos significados que después en la yeshiva, o sea, en el estudio bíblico de los jueves, nosotros los vamos a estudiar. Tenemos una congregación solamente de 4 meses y veo que estamos en un desarrollo y estamos adelantando y estamos en crecimiento. So, tenemos que hacer lo mismo que está sucediendo en este capítulo bíblico del libro de Shemot, o sea, del libro de los Éxodos, que comenzaron a multiplicarse, pero comenzaron a guardar su esencia. Y nosotros tenemos que, según nos vamos multiplicando, también tenemos que guardar la esencia de lo que nosotros somos, de las raíces hebreas, de la verdad. ¿Para qué? Para que la multiplicación y el desarrollo sean una verdad y no en una media verdad, como muchas veces lo practicamos en el pasado. ¿Me están entendiendo? Y en la parashá de hoy se llama Shemot, nombres. Pero yo quiero irme un poco más profundo a lo que sucedió en el libro de los Éxodos. Nosotros sabemos que después de esto, después que ellos fueron unos huéspedes en la casa de Egipto, ellos como se convirtieron después más adelante en servidumbre,
en esclavos de los egipcios. Después que habían llegado como invitados, los egipcios vieron que comenzaron a crecer. Pero escuchen, mientras yo estoy diciendo estas palabras, yo quiero que ustedes comiencen a poner este crecimiento como ejemplo en sus vidas. Entonces se levantó el enemigo y dijo, espérate, que estas personas se están multiplicando. ¿Cuántos adoran en esta hora? Entonces el enemigo, cuando ve tu crecimiento, tanto intelectual, tanto un crecimiento próspero, tanto un crecimiento en volumen de personas, el enemigo se pone traumático. Él no quiere ver esa multiplicación, porque sabe que Yahweh es un Dios de multiplicación y es un Dios de sabiduría, es un Dios que da, ¿verdad?, a sus hijos cosas grandes. Y la situación de esto es que mientras iba creciendo el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto comenzó a minimizarse. Comenzaron a esterilizarse las mujeres, no parían como parían las mujeres de hebreas, ¿verdad? Entonces, este rey que no conocía las acciones de José, o mejor dicho, que se quiso olvidar de eso, porque si hasta el día de hoy nosotros sabemos que José hizo un gran favor en Egipto, muchas veces pasa así. Hacemos muchas cosas buenas, el ser humano es tremendo, es bien mal agradecido. Y mientras va pasando el tiempo, nadie se acuerda de las cosas que tú hiciste, de las cosas que tú hiciste, de las cosas que tú hiciste. Y pasó el tiempo y todo el mundo lo olvidó. Porque muchas veces quieren que la fuente de bendición fluya todo el tiempo. Pero déjame decirte una cosa, la fuente de bendición para los egipcios no iba a suplir para siempre, porque ellos tenían un destino, y ese destino era ser el ejemplo que Yahweh era poderoso a través de ellos. ¿Cuántos adoran al Señor? Y así comenzó ese rey a sentir un miedo. Digo, si ellos se multiplican, ellos van a crecer y se pueden juntar de nuestros enemigos, porque como ya ellos los estaban oprimiendo, ya ellos los habían esclavizado, ahora tenían miedo de ellos. ¿Por qué? Porque mientras más los oprimían, dice la palabra, más se multiplicaban. Eso como que suena a la iglesia, ¿verdad? Living Torah de Marlboro. Mientras más nos oprimen, más nos vamos multiplicando. Y el Señor sigue agregando, ¿verdad?, las almas que han de ser salvas. ¿Para qué? Para predicar esta verdad. Porque nosotros no estamos predicando contra las personas. Nosotros no estamos compitiendo contra los pastores. Porque nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de las tinieblas, ¿verdad?, que quieren, principados que quieren oprimir a la verdad para que las personas no se salven. ¿Cuántos adoran en esta hora? Nombres. Y seguimos redactando esta historia. Le dice ese rey a esas dos nodrizas, a estas mujeres, a las parteras de Israel: cuando nazca un varón, mátenlo. Estas son mis órdenes. Cuando nazca una hembra, déjenla vivir. Pero estas mujeres hicieron caso omiso y siguió multiplicándose este pueblo. Yo me imagino a esas mujeres dando a luz y dando a luz y dando a luz, porque había una promesa de prosperidad en ese pueblo. Y nosotros no podemos detener, entiendan bien esto, nosotros no podemos detener los planes de Dios con las personas en la tierra, porque hay algo que el Señor tiene, y es que cuando tú le pones un obstáculo, tú vas a ser piedra de tropiezo y Él mismo te va a desmenuzar. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso ha pasado con muchos de nosotros, que muchas veces hemos querido, ¿verdad?, seguir sirviéndole al Señor. Muchas veces queremos subir escalando peldaños porque nos hemos instruido a través de la palabra, pero siempre hay un faraón, siempre hay un egipcio, siempre hay, ¿verdad?, un pagano que se nos quiere meter por el medio porque no quiere, ¿verdad?, que tú superes lo que ellos tienen, y no quiere que tú superes el reino que ellos han tenido. Y por eso es que Yahweh vino y dijo: no te preocupes, que tú no vas a volver a ver tus enemigos. Aleluya. Y yo siento decirte en esta mañana: no te preocupes, que tú no vas a volver a ver tus enemigos. No te preocupes, porque esta congregación va a seguir creciendo y tú no vas a volver a ver tus enemigos. Tú no vas a volver a ver los enemigos que han querido pararte, que han querido esclavizarte, que han querido explotarte económicamente. Tú no los vas a volver a ver. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Y seguimos predicando bajo el tema Shemot, nombres, cosas, ¿verdad?, que vemos en ejemplos en el pueblo de Israel. Pero dice la palabra que más adelante este hombre dice: pues ahora vamos a matar todos los niños de tal y tal edad. Pero hay un niño, ¿verdad?, que es sobreviviente de esta catástrofe. Y este niño fue llamado Moisés, sacado del agua en egipcio. Mucha gente dice que están borradas las memorias. Su nombre es Tutmosis, que significa sacado del agua también. Qué bueno estudiar, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros vamos viendo que este niño crece, él sabe, porque la nodriza que lo cría, él sabe que él es hebreo. Y muchos de nosotros pues sabemos por qué fue que ese niño fue acogido en la casa de Faraón. Es que el juicio del agua de que ellos creían, porque los egipcios y los paganos pensaban
que el Seol se encontraba en las aguas, se encontraba en los mares, se encontraba en los ríos. Y como tiraron a ese niño y ese niño flotó o apareció no muerto, pues el niño se hallaba inocente ante el dios pagano que ellos le llamaban, que estaba en el Seol. O sea, esto es historia. Cuando no profundizamos mucho en la historia no sabemos por qué. Wow, pero si ellos mandaron a matar a los hebreos, ¿cómo un niño hebreo cae en las manos de la hija de Faraón? Porque Faraón y todas las personas paganas que estaban alrededor de Israel tenían una práctica. Y ellos pensaban que si tú caías en una situación difícil, que ellos no podían juzgar, ellos te amarraban las manos, ellos te amarraban las piernas, te echaban al río. Si tú salías libre de ahí, entonces tú eras inocente. Por eso fue que ellos acogieron a Moisés. Pero esto está en la historia, esto está en la Gran Roseta, esto está en unos códigos históricos, en escrituras jeroglíficas que ya los hombres han descifrado. Pero en la iglesia no nos enseñan esto porque ellos solamente enseñan de 27 libros en adelante y ahí no quieren saber más nada. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero este niño, ¿verdad? Que todos conocemos la historia. Yo solamente le estoy dando un resumen para llevarlos a donde yo los quiero llevar. Crece y se da cuenta al salir del palacio que un egipcio tiene una problemática con uno de los hebreos y lo está castigando. Y este hombre tiene una característica interna que él no la conoce, pero tiene un llamado de ser un hombre de justicia. Un hombre que no iba a permitir la injusticia y tomó al egipcio y lo mató, dice la palabra. Pero dice que al otro día encontró dos israelitas ahora en una situación difícil, los dos. O sea, él no hizo acepción de personas. Él se metió y le dice al israelita que estaba castigando al otro en hebreo, porque yo estaba estudiando en hebreo, y le dijo: malvado, ¿por qué castigas a tu hermano? Y ahí ellos lo dijeron, como muchas veces pasan con nosotros: ¿qué vas a hacer? Le señalan el pecado. Mi alma adora al Señor. ¿Nos vas a hacer como le hiciste al egipcio? ¿Nos vas a matar? Después que él los defendió. Y él le dijo: oh sí, y salió corriendo. Se dio cuenta. Pero lo que más me impacta es que él no quiso que hubiese injusticia del egipcio al israelí, pero tampoco quiso que hubiese injusticia entre el israelí y el israelí también. Amén. Entre sus hermanos. Pero en su vida, miren las características de este hombre, que cuando llega a la tierra de Medián, llega a un pozo y las hijas de Jetro están tratando también de darle agua a sus rebaños, y estos pastores que estaban allí no la dejaban, eran injustos porque como eran más débiles, eran mujeres. Pero dice que Moisés los encaró y Moisés peleó con ellos y le dio agua a las ovejas de Jetro. ¿Cuántos adoran al Señor? O sea que ya él tenía una característica, que él no iba a ser injusto, que él iba a ser justo en todas las cosas, ya tanto para el pueblo de Israel justo, ya tanto para los goín, o sea, los gentiles justos, y ya tanto para los egipcios que quisieran hacer justicia con su pueblo. Él tampoco lo iba a permitir. Por eso es que él tenía una cualidad de liderazgo. Cuando tú no haces injusticia, entonces tú tienes una cualidad de ser un líder. ¿Cuántos adoran esta hora? La palabra de esta mañana es Shemot, nombres. Lo que me impacta en cuanto a esto es que después este hombre es llamado a ser el líder de Israel, y como era justo y no injusto, él era el primer juez de Israel. Si ustedes saben, más adelante la palabra nos enseña que el mismo Jetro, cuando él está caminando el pueblo de Israel, le dice: brother, tú tienes que nombrar a otros jueces, porque él era el que juzgaba todas las cosas que sucedían, la problemática que sucedía en el pueblo de Israel. Y nosotros no entendemos las características que tiene que tener un hombre de Dios. Por eso es que vemos tanta problemática dentro de las iglesias, porque se cometen injusticias, igual que los israelitas. Cuando estaba peleando aquel israelita con el otro israelita, así mismo se hace dentro de la iglesia. Cuando tú ves que un egipcio está maltratando a un israelita, muchas veces podemos comparar esto con otras iglesias que están tratando de oprimir a otras iglesias. Y cuando vemos ahí entre medio de los gentiles también esa misma guerra, también vemos que también los gentiles también quieren hacerle la guerra a la iglesia. Y por eso es que tenemos que estar pendientes a todas las cosas que están pasando en esta palabra. ¿Cuántos adoran en esta mañana? Pero lo que me impacta a mí en el capítulo 6, versículo 1, que es parte de la parashá de esta mañana, Yahweh le dice a su pueblo: Yahweh respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Cuántos adoran al Señor? Con mano fuerte, ahora verás lo que yo haré. Usted tiene que creer que Dios existe. Si usted no cree que Dios existe, usted no va a ver un Dios defendiéndolo. Si usted no cree que Dios es real, usted no va a ver un Dios proveyéndole. Si usted no cree que hay un Dios que
que Él es el que ve sus pasos, Él es el que lo prospera, Él es el que lo bendice, Él es el que lo sana, Él es el que lo salva, usted no va a experimentar ninguno de sus dones. Por eso es que es bien importante, aparte de solamente los nombres, también los nombres de los milagros que Él hizo mientras iba en el libro de Shemot, en el libro de su pueblo, el libro de Éxodo, ¿verdad? Uno de los libros de la Torá. Entonces ahí es que usted ve cómo se nombran las plagas, cómo se nombran las bendiciones, cómo se nombra el maná, porque cada cosa que Él te ha puesto tiene su nombre y no tiene derecho nadie de ser traducido. Estos nombres hay que permanecerlos en la Torá para poder seguir hacia adelante, porque si usted conoce la verdad, solamente hace una cosa, y es hacerlo libre. Por eso es que Él dice, lo sacará de su tierra el faraón con mano dura. Él va a oprimir a faraón. No sé por qué faraón tú estás pasando en este momento. No sé cuál es la esclavitud de faraón que tiene contra ti, ni tampoco la injusticia. Pero déjame decirte una cosa, si tú le crees al que hizo los cielos y la tierra, de esta misma manera Él va a decir, ahora verás lo que yo haré a ese faraón, porque con mano fuerte te dejará ir y con mano fuerte te echará de su tierra. O sea, ya no vas a estar en su presencia, porque vas a morir en la presencia del Altísimo. Puestos en pie, iglesia, Shabbat Shalom, y vamos a orar por esta palabra. Amén. Shemot, nombres, el segundo libro de la palabra. Estamos contra el tiempo y queremos, ¿verdad?, ser respetuosos con la otra iglesia que se quiere reunir en este lugar. Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos de mansedumbre tienen que estar en cada uno de nosotros. Amén. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por el día de reposo y te damos gracias por el crecimiento que estamos recibiendo en este lugar. Te voy a pedir, Ruach HaKodesh, que tú conoces las personas aquí que tienen sus necesidades. Personas que tienen problemas de salud, personas que tienen problemas financieros, personas que tienen problemas matrimoniales y todo tipo de problemas que se nos obstaculiza muchas veces en nuestras vidas, se meten en nuestros pasos, Señor. Te pedimos en esta hora que, como mismo has prometido que sacarás a faraón con mano dura, que tú elimines todo esto que nos entorpece a seguirte, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos que pongas shalom en cada uno de nosotros, que la paz, como dijo tu hijo, la paz os dejo, la paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Esa paz la necesitamos en este día. Necesitamos un milagro, Padre Santo y Padre Bueno, para que sigamos creyendo en ti. No para mí, sino para aquellos, Padre Santo, que todavía, Señor, no han visto cosas grandes como las he visto yo. Señor, te bendecimos de una manera especial y santifica esos alimentos que nosotros hemos de consumir como un pueblo, como una gran familia, como a ti te gusta, porque dice tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Yahweh bendición y vida eterna. Gracias, Padre, porque la vida eterna se encuentra en la salvación. Te damos las gracias, bendice a nuestros niños, a todos y cada uno de nuestros jóvenes, a los matrimonios y a la familia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Saludar los unos a los